Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Val, ¿se escucha? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer Festival Virtual Local en los Cines en Casa. En esta segunda sesión queremos presentarles el documental 1985 de Alvin dirigido por Brenda Mejía. Estaremos en este programa en la compañía de Brenda Mora. Bueno, les recordamos, queremos insistir que este espacio es autogestionado y tiene como objetivo difundir el cine que se está gestando ahorita en Bogotá. Bueno, un saludo al equipo de Alucine Club, a los que no se ven, a Poke que está allí en las redes, cacharreándole, pendiente de los comentarios, de las preguntas del público, a Valerio que está en el máster haciendo que todo se vea así bonito, a Helber y a Karen que van a ser los mediadores de esta conversación, a nuestra invitada Brenda Mejía Mora, y bueno, yo que soy Alejandra Galeano. Les recordamos que Alucine Club es la convergencia de 3 colectivos, Sembrando Ruido, Teatro Acto Latino, que es donde todo sucede, La Buena, la Mala y la Fea. Un saludo también para todos los integrantes del colectivo que están pendientes ahí apoyando. Este documental 1985 trata de narrar dos hechos importantes en la historia de Colombia. El primero, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, y el segundo, la tragedia anunciada de Armero, el 13 de noviembre de 1985. Bueno, buenas tardes, Helber, buenas tardes, Karen, buenas tardes, Brenda. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Hola, Alejandra. Buenas, buenas. Buenas. Aquí conectándonos nuevamente. ¿Cómo están? Bien. Listo, pues, ¿qué? Brenda, ¿será que puedes reintroducir el documental? Bueno, mi nombre es Brenda Mora, yo soy periodista y comunicadora social. A través de mi carrera me he encontrado con muchos retos y uno de ellos ha sido este documental 1985, que hace alusión al año 1985, en el cual pasaron dos tragedias en Colombia. La primera es la tragedia de Armero y la segunda es la del Palacio de Justicia. Así que con un grupo del externado, de chicos del externado y un chico de Casa Teatro, que es actor, dimos vía a este documental y fue un proyecto muy bonito y muy chévere que yo creo que perdura aún en la mente de cada uno, porque los hechos que pasaron durante este año realmente han marcado un punto de inflexión en las víctimas y en la historia de Colombia. Listo, vale, entonces podríamos iniciar la proyección. Muchas gracias, Brenda, por tu introducción. Entonces vamos a mirar y luego vamos a charlar. Quédense a la conversación con la realizadora, con una de las realizadoras. Está bien interesante. Bernardo Beltrán Hernández es un joven de 24 años. Es el hijo que acompaña a mamá a mercar. Es el hermano que lleva a las hermanas a las fiestas. Bernardo, cuando sale a estudiar, entra a trabajar a la cafetería del Palacio sobre las 8:15 de la mañana. Salimos a la puerta, yo lo despido, espero que llegue a la esquina. Cuando él va a voltear, levanta su mano, se despide, como siempre. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación. Sobre el mediodía, escucho la noticia que un comando guerrillero se acaba de tomar el Palacio de Justicia. De hecho, por la radio se escuchaba el tiroteo. Sobre las 3:15, 3:30, por noticias,
salen los primeros evacuados. Pero pasan y pasan las horas y Bernardo no llega. Sobre las 10 de la noche, estando mamá planchando, escuchamos el clamor, la angustia, la solicitud del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a los noticieros y lo único que nos aportan son un partido de fútbol, creo que de la Unión Magdalena, y el reinado del certamen de belleza. Los muestran vivos. ¿Cómo es posible que los pasan vivos? Los pasan al Museo 20 de Julio, el mismo ejército. Y de ahí se los llevan para el Cantón Norte, donde el M-19 cerró las armas. ¿Y cómo es posible que se pueda aceptar un acto tan de mediocre y tan demente de hablar de desaparecidos? ¿Qué es esto de desaparecidos? Es una estructura del mismo Estado que los tortura, los asesina y los mete en una fuerza común dentro del batallón Guardia Nacional. O sea, el genocidio del Palacio de Justicia es en manos del Estado. ¿Cuál es la instrucción o la decisión? Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? ¿Algún tipo de negociación? Mantener la democracia, maestro. Nos mataron la esperanza cuando matan a Eduardo. Él estaba cansado y él iba a decir la verdad, tanto del Palacio como de la muerte de Gaetano. No le permitieron. En el mes de abril de 2016 llega Sarmiento, llega Oroztegui, que son personas de la Fiscalía y del CTI, se dan cuenta que esos huesitos de Manizales eran de Bernardo Beltrán Hernández, que no es el doctor Alberto Echeverri Correa. Entonces yo le pregunto al doctor Díaz, en medicina legal, ese día, me parece muy berraco, mi hermano Bernardo, que luego de salir vivo, tomado el brazo derecho de un militar y ser conducido a la casa del florero, se haya liberado ese cordón que había de fuerza pública, se haya devuelto a la casa al Palacio de Justicia, se haya matado y se haya acurrucado para dejarse quemar, y que usted 32 años después me diga que es Bernardo. Del putas es Bernardo. Entonces el tipo se me emberraca y sale y se va. Usted como familiar la manda en que se calle, pero la fiscalía saca pecho de un hallazgo gracias a los familiares de los desaparecidos, y no respeta la fiscalía la voluntad de los familiares de Jorge Alberto. ¿Dónde están los desaparecidos? Se sabía, y sabía muy bien de antemano, que iba a haber una toma. Se habla que es de narcotráfico, de Pablo Escobar, pero eso fue un autogolpe de Estado. El 17 de enero El M-19 venía de robarse las paz en Bolívar. Después viene la toma de la Embajada de la República Dominicana. Hay una negociación, van resuelto, lo negocian y llegan a la... Después toman las armas del Cantón Norte. Otro golpe de Estado, un 31 de diciembre, toman el Palacio de Justicia, no con el objetivo de asesinar, con el objetivo de lograr reclamar los derechos que exigía el M-19 para un proceso de amnistía política. Fue una toma del M contra una toma del Estado colombiano, de la fuerza militar de la época. O sea, claro, son tan culpables los del M-19 por haber hecho la toma como la fuerza pública por haber llegado al palacio y haber entrado de la manera. Es que ellos entraron matando, entraron de una vez con tanques. 14 minutos después de empezar la toma, llegó el primer tanque. ¿Cuánto dura del Cantón Norte a la Plaza de Bolívar? No dieron papaya a negociar nada. Entonces, los dos son igualmente culpables. Recordemos dos cosas. La primera es que la Corte Suprema de Justicia, que estaba en el 85, primero la primer corte en empezar a indagar los delitos de humanidad. Era una corte brillante.
Si usted lee las hojas de vida de los magistrados, tenían unas humanidades y un conocimiento que yo creo que en la historia de Colombia no se ha visto una corte como esta. Como está el M19 adentro, está la corte que está investigando los casos de lesa humanidad allá, y están los juristas más brillantes del país. ¿Qué hace? Estamos en una nación corrupta, ahora la corrupción es el mayor cáncer que puede haber un país y la Corte Suprema de Justicia no tienen cómo acabar con la corrupción, que indica que este país es una dictadura democrática, corrupta, narcotraficante. Ahí están las consecuencias de la justicia. De la cafetería nos faltan 6, más los magistrados nuevos. Está el doctor Andrade, está el doctor Echeverri. Está claramente que no solamente Bernardo, sino sus compañeros fueron detenidos, retenidos, torturados, desaparecidos y asesinados. Y yo insisto y vuelvo y pregunto y nunca me cansaré de preguntar, ¿cómo Bernardo, después de salir vivo, se logra zafar de un cordón militar para que me entreguen un acta con un muerto en un cuarto piso incinerado? Me llamo José Antonio Rubio, nací el 10 de julio de 1957. Armero llego a la edad de 8 años hasta el 13 de noviembre de 1985. Te canto con nostalgia esta canción. Armero, armero del alma, de todos tus escombros está. El agua es la que primero acaba con Armero, ¿cierto? Más detrás viene el lodo, las piedras. Este es el cauce del río Lagunilla. La avalancha se viene para acá. Cuando el volcán erosiona y se viene todo hacia abajo. Este es el parque de los fundadores, ¿no? Parque principal de Armero. Habían ferreterías, había billares, habían banco, el Banco de Colombia, que está en la parte de allí. Aquí el maestro Hernán Darío Nova, que es de acá de Armero, fue la persona en que hizo estas 4 partes cardinales de lo que era la ciudad de Armero, ¿no? Eso se hizo con memoria, digamos, personal, recordando cómo era el trazado urbano de Armero, con mapas del Agustín Codazzi, con fotografías, con memoria de la misma gente, ¿no? Y la idea era que los armeritas tuvieran otra vez como eso que era su pueblo, y por otro lado, pues los visitantes, la gente que nunca conoció, pues se diera una idea de cómo era la ciudad, ¿no? Porque es algo muy particular lo que vemos en Armero con las personas, porque hay memoria todavía viva, ¿no? Los sobrevivientes pues estamos vivos muchos, y hay una ciudad que está ahí en la memoria. Acá encontraba el parque, lo que era la iglesia. El padre de acá le decía a uno en la misa que aquí no pasaba nada, ¿cierto? Que cogiera una toalla húmeda, que cogiera un trapo húmedo y se lo colocara en la nariz a raíz de la ceniza y de los ácidos que botaba el volcán. Pero mire que yo no le cogí bronca al padre por eso ni nada, ¿cierto? Él decía lo que le decían a él, nada. Dígame, yo por ejemplo que nunca había conocido que era ceniza que cayera así, y miro hacia el firmamento y me arden las vistas, pues yo le digo al compañero mío, ¿no? Al dueño del taller, le dije yo, yo le dije así, está cayendo una mierda tan rara, hermano, camine, mira. Me dijo, eso no le ponga cuidado a nada. Pues uno piensa que se va inundando poco a poco, y va a subir un caudal. Pero ni por imaginación esto. Este lodazal tan tremendo que es donde estamos parados hoy en día. Pues mis papás decían que eso no pasaba nada, que eso era agüita, que eso pasaba y que ya, que eso llegaba el agua a las casas y ya pasaba, no había nada más. Lo único que uno sí escuchaba era como un río
cosas como sonidos fuertes, como pa, pero como lejanos, no lo sentía uno cerca de donde estábamos nosotros. Y de un momento a otro pasó eso. Vino como una ola y en esa misma ola tapó a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Viene la avalancha, viene para acá, pero ¿qué sucede? El carro está acá y todo esto está lleno de personal, va corriendo de aquí para allá y nosotros nos montamos y ¿somos nosotros o son ellos? El carro iba por encima de la gente. Prendimos el carro y arrancamos y nos cogió como a la cuadra. ¿Cuántas personas llevaba el carro más o menos? Estamos en un promedio por ahí unas 250 entre niños y... porque el carro le metían 200 trabajadores. Hay 250 más o menos que iba gente de los guardabarros encima de la carpa por el lado, colgados por todos lados. Quedamos 46 más o menos sobrevivientes. Muertos en el carrón 200. En ese momento llegó mi hermana y dijo, Armero se está acabando. Cuando ya oíamos lo que venía, sí, eso era horrible, eso era como un avión que llegaba a pasito y eso venía demoliendo muchas cosas. Empezó la gente a llamar, ¿que quién es usted? Entonces yo empecé, yo soy Julia Garzón. Entonces, ay, Garzón, me llamaba. Yo le decía, yo no me puedo mover, yo no me puedo mover de acá. Me decía, ¿por qué? Le digo, porque yo tengo órtesis y yo no me puedo mover. Que yo arrastré con leña, con palos, con árboles, con piedras, con paredes, todas esas cosas venían, ¿sí? Venían con uno. Para mí todo se me fue. Todo se me fue. Mi vida, mi alegría, todo. Para mí la muerte es un recurso, es un premio por haber vivido. Yo eso no le tengo. Hoy 3 de noviembre del 2018 nos encontramos en la tumba de Omaira Sánchez. Hace días estuvimos acá y el puesto se encontraba intacto. Hoy está incendiado y destruido. Este es el puesto de nuestro informador José Antonio Rubio, que se encuentra ubicado a solo unos metros del puesto de conmemoración a Omaira y de su tumba. Como pueden ver, la cruz de Omaira también fue afectada. Esta es la historia de una tragedia, un día oscuro y lleno de pena, en la que un pueblo lleno de vida fue sepultado por una erupción. Cuando pasa la tragedia, nosotros estuvimos en bienestar familiar en Bogotá, ¿cierto? Entonces, en ese entonces era gerente de Resurgir el señor Pedro Gómez Barrero y nos fueron a preguntar a dónde queríamos la casa, ¿cierto? Yo con los pies bien puestos sobre la tierra, yo le dije que se haga un nuevo armero para que no se vaya a perder el dinero que mandaron. El mundo entero aportó mucho dinero, ¿cierto? El mundo entero, pero las malas administraciones, estos dirigentes tan corruptos que tiene este país, ¿cierto? Le da uno rabia. A nosotros nos dieron una casa, nos la dio el padre García Herrero, allí en Lérida, primera etapa, y hay que agradecerle mucho a alguien, ¿no? Que así hubiera sido dañino, hubiera sido no sé qué, se llamaba Pablo Escobar. Aportó mucho dinero para que nos dieran una casa, ¿cierto? Se la aportó al padre García Herrero.
casa nos la dio el padre. Dicen en minuto, pero esto nos lo donó Pablo. Si nosotros quedamos sin una cuchara. Claro que esto era para nosotros los damnificados, pero había mucha gente que por tener la cédula de armero no le daban la vivienda, tras de que no hay trabajo. Ya mismo el Belisario hizo dos goles olímpicos. De la toma también. Es un país de mierda. Sí. El Estado no contó con nada, no ayudó en nada. Esa desidia tan tenaz, vea esa ley de honores. Nos hicieron sacar el IGAT, lo de las escrituras, que porque iban a comprar, ¿sí? Entonces todo el mundo se puso contento, dijo, nos van a reconocer algo. Y lo último que supimos es que esa plata no está. El dinero que aportó el mundo entero, ¿cierto? Es el que se roban, el que no sé cómo caramba decirle, pero se fue, ¿cierto? Se fumó. Mocoa, ¿sí vio cómo destruyó eso? Sí. Y a ellos ya los arreglaron. Sí. Y el cambio esto que fue más grande. En Armero, en Guayabal, hacen más o menos 800 casas, sí. ¿Cierto? Entonces, a raíz de que hacen 800 casas y como eso quedó cabecera municipal Guayabal, entonces ya el gobierno le puso que Armero, Guayabal por decreto, ¿cierto? Son cosas mal hechas, debían de habernos hecho un pueblito de tanta cantidad de dinero, haber hecho un pueblo que se llamara Armero, pueblo nuevo, hoy en día no hubiera este problema de la gente reclamando unos terrenos acá. El ministro de Minas de esa época era el señor Iván Duque Escobar, quien denominó como a este afán, como a este clamor de los colombianos, lo trató de dramatismo extremo. Pese a eso, entonces el Congreso no hizo nada para evitar esta tragedia, y se vino la tragedia del 13 de noviembre de 1985, que, repito, fue la más mal manejada y es el peor ejemplo a nivel mundial de cómo debe manejarse una tragedia. A eso se sumó el robo de niños que fueron adoptados por conductos regulares o irregulares y que hoy día es el motor y la principal investigación de la Fundación Armando Armero, con lo cual estamos demostrando el mal manejo del Estado que hizo en aquel entonces. Hace 5 años comenzamos una investigación que desconocíamos y fue la búsqueda de los niños que se perdieron en la tragedia. El menor de estos niños tiene hoy día 33 años pues, y meses, ¿sí? Entonces estas familias es la causa humanitaria más importante de Armero, que es lograr estos reencuentros entre adoptados y familiares. Me vinculé a Armando Armero por medio de Francisco González. Él me visita a raíz de que yo pierdo mi familia allá. Busco una niña. Cuando la niña desaparece, tenía 7 años, pero esta es la hora y no concretamos nada. No aparecen. Y yo digo que la niña la desaparecieron, se la llevaron, no murió. Porque es que ha aparecido harto niños. Y yo sigo en la incógnita y yo le digo a mi hija, hasta el día que yo muera, seguiré buscando. ¿Para ti sigue viva? Para mí sigue viva. Y para esta época a mí me da chilladera, me da de todo. Muy duro. Habían pues mucha desorganización de organismos de socorro, de Cruz Roja, de Defensa Civil. En el caso de los niños perdidos, pues estos niños los sacaban y se los entregaban a la gente o los entregaban en albergues o sedes del ICBF sin ningún protocolo. Entonces ahí sigue la incógnita. Se los llevaron, los vendió el bienestar familiar. Porque ¿qué más? Díganme, denme una respuesta a ustedes certera. No la hay. No la hay. Ahí seguimos. Mire, Pacho es mucho lo que ha ayudado. Pacho se da la pela. Y uno como un estúpido,
que hay unos niños en Ibagué, que hay hasta acá que se fue, ¿sí? Bogotá, Goltí allá. No, yo me caminé mucho. Pero yo todavía sigo en el país pregonando, ¿sí? Ana, te sigo esperando. Ana, soy su tía Neila. Y lo peor es el manto de olvido en que el Estado tiene a esta población, en que tiene estas ruinas. Armero no es de nadie, es un territorio olvidado donde la culpabilidad también la tienen los estamentos no solamente nacionales, sino municipales, regionales, la gobernación. Muchos cadáveres en Armero hacen fosas comunes y los entierran sin ningún protocolo, personas, animales, cosas. Entonces ahí también hubo otra falla. Nuestros cadáveres no sabemos en qué sitio están, en muchas fosas comunes en Armero. La vida es muy preciosa, no tiene costo, no tiene valor. Yo le soy sincero, yo no le agradezco nada al gobierno, le agradezco a muchos países que vinieron, hicieron construcciones, hicieron barriecitos y se lo aportaron a la gente. Hay que agradecerle todo a nuestro pueblo colombiano que de una y otra forma en ese momento se desbordó a colaborar con nosotros los de Armero. Con la naturaleza no se juega. Y eso fue lo que hizo el gobierno con nosotros. Uno siempre tiene que ser honesto en la vida. Y eso fue lo que jugaron con nosotros. 25.000 habitantes fue muy terrible. No fueron 3, 4, 5 pelagatos que murieron. ¿Cómo era la naturaleza, hermano? Que hasta los mismos animales avisaron y nadie se despertó. ¿Por qué? Porque el gobierno no le puso pilas. Evacúen, evacúen, evacúen. El Estado siempre le va a interesar poner menos muertos. A los canales sensacionalistas y cosas les va a interesar poner 35.000, 40.000 muertos, que eso también es imposible. Debería ser un crimen de lesa humanidad, pero no lo es aún, porque eso lo establecen los estamentos jurídicos del país. Las pocas denuncias que se hicieron en esa época pues no llegaron a feliz término. Entonces el Estado pues no se le ha podido probar una responsabilidad dentro de esta tragedia. Ya perdimos, mano, ya perdimos. Perdimos, nos dieron por perdidos. Nos borraron del mapa, no vimos nadie. Nunca nos olvidará, siempre en nuestros corazones. Ya muere conmigo esa vaina. Mi hija me dice, ay mami, por Dios. Le digo yo, no hija, Armero es Armero. Yo ya muero con eso. Yo solo espero con calma el día en que yo muera y conmigo esta canción. Listo. Bueno, y acá tuvimos la proyección de nuestro primer documental dentro de este festival virtual local. En realidad es muy pertinente, además, como la memoria, la negligencia
el abandono del Estado y pues más en un año como el que nos atraviesa, que es el 2020, ¿no? Que como en 1985 acontecieron estos hechos que, como un señor en el documental dijo, fue un golazo que se hizo el presidente. Pues probablemente ahorita se estén cocinando también documentales que vayan a llevar un 2020. Entonces, nada, muy chévere que este haya sido como la apertura pues, de documentales en ese festival. Y digamos que cuando yo lo veía pensaba en la relación que tiene con otras obras audiovisuales o teatrales y como a qué se me parecen estas tragedias. Entonces, como en esa consulta fue un compañero quien me habla de La Siempre Viva, ¿no? Que es una obra de teatro histórica y también es un largometraje que habla sobre la toma del Palacio de Justicia y pues como en en 1985 se menciona un familiar de alguien de la cafetería, se menciona también a Eduardo Umaña como alguien importante dentro de los archivos y de la información que se podía dar para esclarecer y en un momento montar una obra de teatro que fue La Siempre Viva, ¿no? Como ese primer paso de investigación o una opción de investigación sobre la historia que podía ser mostrada, ¿sí? De otra forma. Entonces, bueno, como hablando de esta referencia, te queremos preguntar, Brenda, sobre qué motivó a los realizadores a hacer un documental con un tema que ocurrió hace más de 30 años. Esta pregunta la hace Marta Carrillo. Ok, listo. Este documental, hay que hacer una introducción que ocurrió de manera experimental. La idea inicial de nosotros era hacer algo que estuviera volcado hacia un lado un poco más espiritual, de cómo se manejan los ritos, de cómo comprendemos la muerte en Colombia. Y cuando abordamos el tema de muerte en Colombia es muy extenso, es muy largo, pero nosotros nos encontramos con este hecho y precisamente con este año que nos empezó a llamar mucho la atención por la implicación a nivel de muerte que tuvo, fue muy amplio. Entonces nosotros queríamos retratar cómo se lidiaba con estos ritos y decidimos acudir a Armero. Nosotros conseguimos un contacto que fue el señor Antonio, nosotros lo recordamos como Toño, el cual queremos mucho, el cual fue muy atento con nosotros y colaboró con que todo esto diera fruto. Hay que agradecer muchísimo a las personas y a las personas que ustedes vieron en el documental, ya que ellos se encontraron totalmente dispuestos a colaborar con esto, y parte de esa intención de colaboración y en lo que se volcó este proyecto experimental que comenzó con algo espiritual y pasó a un documental histórico, por decirlo así, fue al ir allá encontrarnos el cómo los medios y el Estado han manejado estas tragedias y de qué manera se han presentado hacia los demás. Entonces, pues la mayoría de chicos en el grupo estudiamos periodismo y comunicación social. Nos llamó mucho la atención de mostrar qué pasó con esto 33 años después y que es un hecho que crea tanta tristeza y que crea como tanta frustración porque lo hicimos 33 años después y aún así no hay respuestas, que siendo jóvenes y sin haber vivido este hecho, ya sea de manera mediática o algo por el estilo, pudimos sentirlo y nos pudo congojar de gran manera para poder lograr exponer esto, y creo que lo más importante era como mantener fieles los relatos de las víctimas y de quienes nos apoyaron con este proyecto. Claro, porque es hablar de tragedias, ¿no? Y las tragedias, pues, las cuentan quienes las sobrevivieron y quienes las vieron, ¿no? Y que ahí es donde viene la memoria. Que sea así lo relevante de encontrarse estas personas que participan en el documental, ¿no? Como lo innovador también, porque esto se ha hablado, como lo mencionaba antes, en muchas otras obras. Entonces, pues yo creo que un punto de esto era aterrizarlo al presente, y principalmente por lo que te digo, nosotros no vivimos estos hechos. Digamos, cuando yo me sentaba con mi padre a hablar, con mi mamá, ellos podían recordar perfectamente todas las noticias que salieron, especialmente a Omaira. Parte del caso de Omaira fue que todos los medios volcaron la atención sobre ella, cuando las mismas personas que vivenciaron esto nos cuentan que alrededor habían muchos niños necesitando ayuda, pero la parte donde estaba Omaira
no era tan lodazal y se podían poner ahí las cámaras, entonces fue como un punto estratégico para los medios y volcar toda la atención con el episodio Omaira, dejando detrás pues todos otros hechos que sucedieron que volcaron principalmente en el robo de niños. Esta es como una de las más grandes tragedias en cuanto a Armero, pues sí, con el Palacio de Justicia de los desaparecidos, siempre el relato de Colombia con los desaparecidos, en que bienestar familiar y una adopción de manera irregular y hasta ilegal a niños de Armero, a extranjeros, alemanes, holandeses, y muchos de estos niños se fueron del país sin saber, muchos porque estaban muy pequeños, y realmente qué pasó con ellos y si algunos incluso no tienen ni conocimiento que son colombianos. Entonces, esto, como podemos ver en el documento con la señora Neila, ella sigue en busca de su sobrina y es un proceso muy duro y muy difícil de llevar. O sea, imagínense en este momento que ella encontrara a su sobrina, tendría unos 37 años, hasta más. Entonces, ya en cierto punto es triste porque se siente como una batalla perdida, como que ya pasó muchísimo tiempo y que ya es muy complicado que se llegue a una resolución de toda esta tragedia, no resolución, justicia, de todo lo que pasó con esta tragedia. Claro, porque digamos que allí hablan más que de muerte, de desaparecidos, tanto en el Palacio como en Armero. Helbert, yo lo veo que quiere preguntar algo. Sí, no, yo estaba aquí acomodando, qué pena, si me escucho, se me cayó la red y me salí, pero ya creo que ya está. ¿Sí? ¿Suena? Bien. Brenda, yo quería preguntarte, no sé si lo conversaste antes, porque hasta ahorita me conecté por lo del incidente, pero quería preguntarte cómo fue ese acercamiento hacia hacia estas personas que dieron pues los testimonios, los relatos, tanto en el tema del Palacio como en el tema de Armero. ¿Cómo fue ese contacto para llegar a ellos? Y bueno, ese proceso. Bueno, nosotros desde el principio como que revisamos las habilidades y las fortalezas de cada persona en el grupo y cada uno se concentró en una actividad en específico que necesitaba realizar. Este fue un proyecto que realizamos con poco presupuesto y con poco tiempo. Teníamos una fecha límite de entrega, entonces requirió una división por parte del grupo. Una parte del grupo se fue a Armero a trabajar la parte de Armero y la otra parte del grupo se dedicó a trabajar con las víctimas del Palacio de Justicia. Para la parte de contactar con ellos, pues ya a cada uno con sus contactos y preguntando entre la gente y entre los profesores logramos dar a las personas. Todas las partes involucradas fueron totalmente atentas, fueron totalmente amables, tuvieron una total disposición a charlarnos y contarnos qué pasaba, y entre todas podemos encontrar como una característica en común, y es esta queja constante y esta indignación constante por parte de los medios, de la manera en cómo han tratado la información, de la manera en que los han expuesto a ellos, y que al final de cuentas esta exposición digamos, algo que nos pasó con Armero fue que, no sé si con el programa Ellos Están Aquí, o algún programa de estos que hacen de RCN y Caracol, acudieron a Armero a realizar como sus tomas paranormales, y finalmente el material que se publicó lo que hacía que era Armero como un pueblo embrujado. Utilizaron como artesanías, calaveras, esculturas de calaveras falsas para poner ahí y añadir a la parte de la serie. Entonces, pues, digamos que se ha tratado con mucha falta de respeto, con muy poca seriedad, lo que ha significado el duelo de estas víctimas. Por eso, nuestro acercamiento fue respetar ese duelo. Fue un poco de querer saber que ellos también qué buscaban con esto, como no nosotros orientarlos, como fue tan experimental, nosotros no orientarlos a mostrar un punto en específico, sino que ellos de verdad se sintieran en la confianza para poder disfrutar de sus relatos y contarnos lo que les salió y les pasó.
Parte de este proceso generó que pues, nosotros siguiéramos muy en contacto con ellos, porque nos encontramos que los medios usualmente les iban, les hacían sus entrevistas, pues sacaban todas las cosas que necesitaban, publicaban el material y hasta ahí. Chao, no sabemos más de ustedes, no nos interesa más qué le pasó, solo por generar un rating. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el abandono no es solo por parte de los medios, no es solo por parte del gobierno, sino nosotros como espectadores y como gente que se interesa lo que le ha pasado en la historia también le damos mucho la espalda a las víctimas. En ese sentido, digamos que había como otra pregunta o curiosidad respecto a cómo han recibido, sí, estas personas ya el documento, digamos, si han tenido la posibilidad de verse contando, narrando esta historia. Sí, precisamente nosotros se los mostramos y nosotros asistimos en otro momento a Armero, o sea, posteriormente de la realización y publicación del documental asistimos a Armero y contactamos con todas las personas que participaron en el proyecto y les encantó la propuesta, les encantó la manera en que resultó. Posterior a esto, yo creo que lo que pasó fue una desilusión por parte tanto de las personas que participaron en el proyecto como nosotros los realizadores, porque en el momento, pues en el documental pueden notar que hacemos mucha referencia a Iván Duque Escobar, que es el padre de Duque, y para ese momento estaban en campaña presidenciales, entonces también era un conflicto como para nosotros y para las víctimas más que todo, saber que el hijo de la persona que pudo haber evitado esa tragedia se encontraba en este momento lanzándose a la presidencia. Nos contactaron de Señal Colombia y nos pidieron publicar el documento, por eso volvimos como a acudir a las víctimas, comentarles la situación, como que todos nos emocionamos por esto, pero en ese momento ganó Duque a las presidencias y nos cambiaron el director de Señal Colombia y nos dijeron que el proyecto ya no era viable, que ya no se iba a pasar por Señal Colombia. Entonces, nuevamente es como esta, yo lo denomino un poco regaño, pero al mismo tiempo es una crítica sobre el abandono y el utilizar las estrategias y generar todos estos documentos como para generar más una audiencia en vez de generar una conciencia. Claro, y es que digamos ahí el azar pues nos lleva a estos hilos de Iván, como 3 generaciones, ¿no? De esta familia Duque, que se sabe que en la historia los primeros ministerios de minas fueron dados a esta familia, ¿no? Y ahorita es como la responsabilidad, escuchaba yo, del actual presidente, como ya acabar con eso, ¿sí? El petróleo, todo esto que se hablaba. Entonces, sí es bueno traer a colación como al padre de esta persona que ahora nos gobierna, porque él en su momento se refirió a estas tragedias de una forma muy suave, muy light. Me dice, ¿no? De material, cuando estuvimos revisando las entrevistas, nos dimos cuenta que alguien que podía ofrecer una opinión que te ponía a reflexionar, a pensar y que te daba la posibilidad de ver este hecho de una manera distinta, ¿no? Como se ha promocionado usualmente en los medios masivos de comunicación, pues tomamos la decisión de que dentro del documental iba a ir este historiador de la calle. Sí, ¿y él alcanzó a ver el material o definitivamente no fue posible? Pues realmente sí se trató de buscarlo y contactarlo para comentarle sobre el material final, pero realmente pues no creo que haya tenido la posibilidad de poderlo ver, lo cual es una lástima. Brenda, yo quería preguntarte un poco sobre, pues hemos hablado como del documental y todo, pero un poco más sobre tus intereses. Tú cuando pues enviaste la propuesta a la convocatoria, pues mandaste, digamos que con un portafolio, con tu trabajo y todo, y yo veo que ahí, pues hay el tema de la memoria, el tema de la historia, porque tienes un trabajo con historia de la música afrodescendiente, tienes como un film minuto con
pues, con una mujer que narra, me parece que el 9 de abril Sí. del 48, que de hecho la frase final de ella, cuando dice que hay muchos sucesos por esclarecerse, pareciera que estuviera diciendo, es como la descripción de este documental, como que hay como una cosa, pues que yo veo que, o que vemos como equipo, del tema de la memoria, de esos acontecimientos, de las verdades como que no están claras, pues, ¿por qué estos intereses en tu trabajo? Bueno, yo creo que esto viene desde una larga experiencia personal y principalmente desde mi infancia. Yo tuve que pasar en mi infancia tanto hechos de discriminación, tantos hechos de xenofobia, como de mucha violencia y de mucho miedo, debido al entorno en que yo crecí, el lugar en el que yo crecí, que era pues un barrio en donde se vivenciaba mucho problemas sociales y económicos. Entonces, cuando tú estás como impermeabilizado de esta realidad y cuando tú vas indagando más sobre tu familia, a mí me dio mucha curiosidad mi familia. Entonces, cuando yo era pequeña, mi bisabuela estaba viva y nos sentábamos a hablar con ella y ella nos contaba cómo era el campo, cómo le tocó desmovilizarse teniendo 8 años de edad, debido a que su papá estaba totalmente amenazado por paramilitares, cómo ella tuvo que llegar acá, vivir el 9 de abril, el que su hermano fuera godo, y así fui indagando mucho sobre mi familia y me fui encontrando que a veces nosotros nos sentimos muy ajenos a lo que ha pasado en la historia de este país y a lo que ha sucedido. Hechos tan sencillos como que hablar con mi abuela y que ella me contara que cuando eran muy pequeños, que su mamá le contó, ella no recuerda, pero ella estuvo por el Magdalena y estuvieron trabajando en unas plantaciones de banano y debido a lo poco que les pagaban, ellos se movilizaron hacia otro lado. Cuando ellos se movilizan, como un mes después pasa el hecho de las masacres de las bananeras. Entonces yo creo que si todos los colombianos nos ponemos a indagar sobre cosas tan sencillas y que podemos sentir tan cercanas como lo es la familia, vamos a encontrar que la violencia en este país es algo que nos ha impermeabilizado a todos y que realmente tenemos muy mala memoria. El documental es un ejemplo perfecto de cómo Iván Duque Escobar, padre, pudo haber evitado esta tragedia, porque la pudo haber evitado. Él tenía un equipo de científicos que decían que ese terreno, en cualquier caso de una erupción o de algún problema, toda la gente iba a ir a morir allí. O sea, él lo sabía, él pudo dar la alarma para que la gente evacuara, y que nosotros hoy en día tengamos como presidente a Iván Duque es la prueba como más clara de cómo nosotros podemos llegar a ser tan indiferentes, ¿saben? Somos un pueblo a veces que puede llegar a ser muy indiferente a las realidades que nos rodean. Entonces, pues, yo no puedo decir que sea experta en este tipo de realidades sociales a nivel teórico, pero a nivel experiencial he tenido una inmersión con diferentes comunidades que han sido segregadas, que han sido atacadas, no solo por grupos, por la misma ciudadanía, sino también por el Estado y los medios. Y eso me ha permitido a mí generar esta línea de trabajo en donde quisiera exponer de una manera vivencial, experiencial, no tanto como teórico, para que la gente logre empatizar un poco con estos problemas que está pasando y entienda que es algo que nos puede permear a cualquiera. Karen, Alejandra, ¿tienen alguna pregunta? Pues digamos, respecto a eso, a tus intenciones, búsquedas, ¿no? Como yo podía ver, según lo que nos enviaste, una parte como en lo institucional, que si hay un interés también por tu alma mater, ¿sí? Por generar allí contenido, salir a la calle con los compañeros, que es algo del externado, ¿no? No recuerdo el nombre del noticiero ¿cierto? Y pues aparte de tus experiencias personales, entonces si nos podrías hablar un poco de ese híbrido que es la academia y pues lo que tú construyes también por tu cuenta. O como esa relación entre la comunicación social y periodismo y tú hacer como realizadora. Dale, Aleja, ¿tienes una pregunta? Sí, mira, Laura Gil nos pregunta por Facebook
Dice lo siguiente, pero ¿qué pasa cuando la memoria la destruyen? Por ejemplo, la del soldado y demás. ¿Cómo podemos construir memoria? Bueno, o sea, la memoria es un proceso que está concebido por el recordar y por generar, hoy en día es más conocido por generar un documento que dé un testimonio de hecho. Cuando las evidencias han sido destruidas, es muy difícil acceder a ellas, pero usualmente ante todos estos hechos y lo importante es que hay evidencias que son las vivencias de las personas y quienes pueden ir a relatar y contar lo que ha pasado. Que en estos términos es una culpa del Estado de que le ha dado un muy mal manejo, no sentarse a escuchar todos estos relatos que hay, que si tú te pones a unir estos relatos y lo que han contado, un poco digamos como lo que está mostrando ahorita la serie Matarife, en que cuentan que tal relato se habló en el Club Nogal, luego hubo una conexión de tal lugar, escoger todas esas vivencias y experiencias para poder generar un tejido de memoria y que cuando mucha gente coincide en relatos, por ejemplo, con este caso de Epstein en Estados Unidos, muchas veces la evidencia ya deja de ser necesaria, sino se tiene que acudir a la buena palabra de la víctima. Es un proceso difícil porque en Colombia se cae mucho en la revictimización. Sí. Y el proceso judicial para las víctimas son realmente complicados, ya sea para violencias de todo el conflicto armado o cualquier otro tipo de violencia que se presente. Y que la memoria también de alguna u otra manera pues es un lugar y un lugar político, me parece, porque no es de pronto, no es lo mismo que cuando una persona asume un lado de la historia, lo recuerda, y otra persona pues vive otra experiencia y está, digamos, al otro lado de los acontecimientos, ¿sí? Digamos que cada uno también tiene como una apuesta por hacer enunciar la memoria de una forma o por hacerse propio de una memoria y también darle como su lugar. No, bueno, de pronto hay personas que, que sí intentan como hegemonizar con una sola versión o algo así, pero pues obviamente las memorias son muchas. Entonces, bueno. Y que yo Dale. creo que la memoria no acude de un solo lugar, de cómo uno lo recuerda, sino, digamos, algo que notamos mucho con esta experiencia de Armero, desde lo físico, el que nos contaban cómo eran arrastrados por el lodo, por la lava que iba mezclada junto con todos los materiales que iba llevando esta inundación, cómo también desde una parte espiritual, la memoria desde la parte espiritual de cómo tú afrontas este hecho, de cómo tú lo entiendes, si es un aprendizaje o si lo entiendes como un castigo, o si lo entiendes, bueno, hay muchas maneras de entenderlo. Entonces, parte del trabajo al que yo busco llegar es abordar diferentes formas de memoria, más allá de las evidencias físicas o de las cifras, que muchas veces pues las cifras pueden hacernos un poco ajenos. Cuando uno dice en Armero falleció 25.000 personas o fueron desaparecidas 6 personas, uno esos números no tiende a verlos mucho, pero cuando digamos hay una reunión familiar y 6 personas en mi casa, yo puedo decir, oh my God, o sea, estas 6 personas pudieron haber desaparecido. Asimismo, cuando uno se mete a Armero y va por las calles y ve lo grande que es, lo profundo, o sea, para todos nos genera como un choque de saber lo grande que era y cuánta gente pudo haber habido allá, ya cambia la perspectiva que uno tiene respecto a las víctimas y que se vaya más allá de esas cifras y números que pueden llegar a ser un poco deshumanizadores, ¿no? Si quieres, coméntanos la pregunta que hizo Karen. ¿Recuerdas de tu trabajo como institucional, pero también como de los intereses más y como ese diálogo para retomar ahí? Bueno, desde la parte institucional, yo estuve en el externado, esa es como mi casa académica. A través del externado he encontrado profesores maravillosos, los cuales me han vinculado muchísimo a lo que son las causas sociales y lo que son las movilizaciones y las manifestaciones.
Yo creo que cuando uno comienza en todo esto, entiende que hay algo que no está mal, que no está bien, pero no alcanza a comprender las consecuencias y no es tú mismo ir a experimentar, tú mismo ir a vivir, tú mismo tener esa sensación de lo que está pasando allá. Un ejemplo de esto, digamos, es cuando hice un trabajo sobre manifestaciones estudiantiles. Es muy diferente la sensación de tú ver en un noticiero una pantalla de humo gigante corriendo, gente corriendo de un lado hacia otro y el SMAT con sus uniformes, a tú estar presenciándolo y tú estarte tragando el gas lacrimógeno y tú estar escuchando el ruido por todos lados y ver la gente corriendo, aplicándose con los ojos, ver realmente la fuerza letal que es el SMAT. Eso genera en uno perspectivas diferentes y esas perspectivas que yo trato de mostrar son muy vivenciales, muy de qué es lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sí, que bueno, digamos que eso sí se logra percibir, aunque trabajas en un medio institucional, pues también las voces a las que se acuden son las de los estudiantes, la gente del común en la calle, entonces también es muy pertinente eso, ¿no? Como pensarnos los medios, tomarnos los medios, porque, digamos, yo veía tu portafolio y decía, no es solo comunicación social y periodismo, no es Brenda como periodista, sino pues tú haces un ejercicio de tomarte los medios a la hora de asumir roles de edición, de dirección. Entonces, si nos puedes contar un poco de esa experiencia, estaría chévere también. ¿Tú cómo realizas? Bueno, en la parte de edición, esto llegó por mí a través de la universidad y en cuanto tomé estos programas de edición me di cuenta que era algo que fluía muy naturalmente en mí y que me gustaba muchísimo. Entonces, cuando le cogí un tiro a la edición, pude darme cuenta que ya podía materializar muchos proyectos, que podía materializar muchas cosas que no quedan en ideas sueltas. Al darme cuenta de este proceso, me permitió darme también cuenta de un proceso que es principalmente la organización. La organización y la planeación es lo que hace posible como todos estos proyectos. El hecho de que nos estén viendo ahorita en este Facebook Live, porque ustedes se han preparado mucho, muchachos, se han hecho mucho esfuerzo. Yo valoro muchísimo para que hoy podamos estar conectándonos, que podamos estar compartiendo esta información. Entonces, al darme cuenta que hay procesos y que esos procesos uno los puede esquematizar y que los puede generar en diferentes categorías, por decirlo así, me empezó a dar una habilidad para generar una dirección en los trabajos que se iban presentando. Al principio no es muy fácil, yo creo que para esto se aplica perfectamente la frase que una vez me dijo un profesor, que lo difícil no es hacer la tesis, lo difícil es tener la disposición emocional y física para hacerla. Entonces, digamos que es una parte de lograr tener como mucha empatía con los demás, de estar siempre dispuesto al diálogo, de entender que no siempre tienes por qué tener la razón, de que hay otras maneras de nutrir estos tipos de proyectos, y creo que es muy importante valorar el trabajo en equipo para poder llegar a estos resultados. Y ya en mi parte más personal, cuando hago mis trabajos como individuales, usualmente lo que trato es de ir implementando lo que voy aprendiendo. Entonces, si voy buscando relatos, digamos, cuando lo hice lo de las manifestaciones estudiantiles, al estar ya en las manifestaciones estudiantiles dije, listo, yo tengo que buscar un relato de alguien que sea un capucho y que me dé su perspectiva, pero asimismo como hablo con el capucho, necesito hablar con alguien que hable que sea el SMAT y también me diga su perspectiva y qué piensa al respecto. Entonces mi trabajo se trata mucho como de la empatía y estar dispuesta a escuchar los relatos de todo y a recibir una retroalimentación constante, porque finalmente pues en mi concepción de esto se trata la comunicación, de poder generar esta retroalimentación y de que haya una respuesta, no que uno esté soltando ideas sueltas y no pueda haber ninguna interacción con los demás. Karen, Alejandra tiene otra pregunta o me puedo lanzar y vamos concluyendo la conversa. Dale, dale.
Bueno, pues Brenda, quería preguntarte, si quieres como para ir cerrando la conversación, viendo un documental de unos, digamos, de unos sucesos de hace 35 años, en donde hay como tal una, digamos, una situación política, una crisis, digamos, política por unos acuerdos que se habían firmado un año antes digamos, como con las diferentes insurgencias que habían en el país y que de alguna u otra manera este suceso del Palacio de Justicia pues es como una crisis a unos incumplimientos del Estado y que después, unos días después, sucede, digamos, pues este evento, digamos, natural, por decirlo así, ¿sí? Como de Armero, y pues toda la violencia que había en ese momento del narcotráfico y todo eso, situándonos 35 años después, viendo que hay un proceso de paz fallido, pues como incumplido también, y que también ahorita en este momento que estamos confinados y todo, hay una crisis también de alguna u otra manera, tanto, bueno, hay muchas crisis, tanto ambiental, económica, de muchas clases. ¿Qué papel juega los medios, qué papel juega la realización, digamos, audiovisual hoy en este tiempo? Viendo que pareciera que son los mismos actores, son las mismas situaciones de alguna otra manera. Tú como realizadora, desde tu entendimiento, pues, ¿qué piensas del papel del documental y de lo que tú haces en este momento? Pues yo lo creo que es un acto de denuncia y más allá de ser un acto de denuncia, yo creo que uno empieza a convertir su propia vida hacia estas cosas y hacia estas causas y que mantenemos una memoria viva. Algo que me preocupaba mucho y que a mí me generó realmente como gran frustración en el momento en que se realizaba el documental era el hecho de que todos decían, pues esto ya pasó hace 35 años, ya nosotros estamos viejos, nosotros nos vamos a morir y esta historia va a morir con nosotros. Y va a ser un hecho que realmente va a quedar ahí como sepultado. Entonces yo creo que parte de mi posición y pues considerando todos los términos en los que estoy, principalmente de mi edad, creo que es importante volcar la atención de los jóvenes hacia todos estos hechos del pasado y hacia todos, porque el pasado siempre parece más desgarrador. En el pasado no teníamos las redes sociales para hacer estas denuncias, no teníamos el acceso de teléfonos, de señales, de tantas antenas para poder generar una actuación anterior. Y son estas personas del pasado las que se sienten como estancadas, ¿saben? Entonces, creo que esta parte de realización audiovisual es una invitación total a la empatía y a no olvidar que hay muchos hechos en nuestro país que han pasado y parte de esos hechos requieren una atención inmediata, requieren una manera en la que uno se le haga presión al Estado. Finalmente también es un tema complicado porque acá la función de Estado no se está llevando a su realización. Uno puede decir el presidente es mi presidente. Entonces seguimos, yo creo que tanto, no solo Colombia, sino Latinoamérica, seguimos en ese proceso de querer restaurar la memoria para poder llegar a un punto en el que se puedan tomar las medidas pertinentes. Bueno, digamos que pues en eso que mencionas es muy importante hacerte saber lo que Delber ya te había dicho, ¿no? Como esa relación que nosotros como cineclub local de Bogotá, pues también abarcamos temáticas nacionales, latinoamericanas, así como tú te posicionas como realizadora. Y pues en este documental hablaban de cómo nos borraron del mapa, entonces quizás lo que logro entender es sí, tu labor allí es visibilizar eso, ¿no? Como organizar, planear, cómo voy a narrar. Entonces aquí viene también como una pregunta ya para cerrar, entonces, ¿cómo son esas nuevas narrativas? Y
pues sí, de frente a lo que viene con el COVID, que uno debe actualizarse, como nos pasó a nosotros acá, ¿no? En torno a lo digital, a lo técnico. Yo vi que tú estabas tomando como un diplomado sobre eso, que es supremamente importante en estos tiempos, ¿sí? Como para también volver a lo que preguntó Helber, como ahorita, ¿no? ¿Por qué hablar de esto y cómo hacerlo? Entonces, sí, como en esa formación, ¿qué es lo que tú ves de cara a la realización audiovisual? Sí, tu experiencia. Bueno, yo creo que la realización audiovisual va totalmente a toda en este momento, va totalmente transformándose, regenerándose, debido al internet y a la conexión que nos hace que todo de manera remota. Entonces ya podemos tener, por ejemplo, este festival que nos permite estar conectados, pero de una manera en la que no estamos en un cine, no estamos reunidos físicamente en un lugar, y esto genera otras posibilidades de documentación. Así como en algún momento la única documentación era la pintura y después entró de manera disruptiva la fotografía, ahora estamos encontrando maneras de documentación a través de lo virtual. Y creo que es un fenómeno que pues yo aún no puedo explicar porque es muy reciente, es muy nuevo y todos estamos experimentando y viendo qué está pasando en esto, pero creo que le da otra vez un nuevo impulso a todas las causas sociales. Por ejemplo, con técnicas como el scratch, que pasa con el feminismo, de denunciar acosadores, de denunciar gente que ha lastimado. Entonces, yo me encuentro como muy interesada, no sabría decirte ahorita cómo va, sabría decirte que es precisamente una disrupción, que es un cambio en la manera en la que estamos contando las cosas y que hay que estar muy atentos a ver hacia dónde vamos y qué logramos con estas nuevas metodologías. Claro, y es que es organizarse, porque ahorita, digamos que en este tiempo tú como realizadora no has vuelto a tus archivos, como a reorganizar eso que ya tenías y como ponerlo, porque no es momento de producción, ¿sí? Pues ya salir, pues implica muchas cosas en este tiempo, entonces es una vaina ya de postproducción, ¿no? Con eso que tenemos más cerquita que hacemos. Sí, realmente pues ha sido como un nuevo reto en todas las partes de realización audiovisual. Yo me he encontrado ya saliéndome, asomándome por mi ventana a intentar tomas que puedo tomar desde mi casa y como retratar lo que es. Incluso han salido muchos festivales y muchos de lo que es retratar la cuarentena y hacer cosas, grabaciones desde la casa, lo cual está generando pues como parece una nueva categoría dentro de la realización audiovisual. El realizar entrevistas de esta manera, de manera virtual, también puede quedar grabado y se puede montar todo un documental a partir de estas entrevistas, parte como lo que está haciendo la televisión ahora también para manejar diferentes presentadores. Entonces yo creo que hay diferentes maneras de producir, principalmente es ahorita de este formato en vivo, de entrevista, de enfrentarnos con la pantalla y vernos y ver a los demás como un poco de manera separada, pero que puede generar otras como interpretaciones muy chéveres porque la gente se comunica de manera muy diferente a lo que es de manera presencial, de tenerlos de frente a esto. Bueno, pues Brenda, voy a tomar la palabra para cerrar. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia como realizadora, por contarnos pues todas pues estas anécdotas y alimentar también este proceso de este cineclub, por la paciencia con los inconvenientes ahorita, a la audiencia también por estar ahí pendientes y participando. Agradecer a Karen, agradecer a Gina Alejandra, a Jorge, a Valerio ahí en el máster. Si quieres, cuenta un poco dónde te pueden ubicar, algunas redes para que de pronto vayan a otro material, si las personas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @Brenda con V, .mora. Y en Instagram manejo un proyecto fotográfico y ahí pueden encontrar el link a mi página de WordPress, en donde pues tengo un poco más de textos, a veces reflexiones personales, podcasts, diferentes materiales que voy sacando y que voy produciendo
durante, y más que todo pues durante esta cuarentena que ha sido como a nivel creativo muy enriquecedor. Entonces, pues los espero en Instagram, es @brendacrue.mor. Listo. Y bueno, Muchas entonces, gracias. No, yo quiero muchas- decirle a Brenda muchas gracias, que quiero decir sí, que la que admiro todo lo que hace porque son muchos trabajos a la par, eres muy joven y pues nada, es momento de hacer muchas cosas, entonces qué bueno tenerte como invitada, ¿verdad? Ver a alguien como tan lúcido, tan joven y haciendo tantas cosas y ojalá podamos vernos en el Teatro Acto Latino luego cuando ya hayan puertas abiertas para ver qué podemos hacer. que sí, Claro que sí. que sigamos ahí en contacto. Bueno, despedimos este espacio que lo hemos realizado con las uñas, también aprendiendo, enriqueciéndonos de otras experiencias. Y la invitación es a que nos acompañen a estos encuentros virtuales para encender la mirada, porque mirar es otra manera de buscar. Entonces, hasta un próximo encuentro. Chao. No, la otra semana corto documental, cortos. Bueno, Ay, sí, esperen, hijo de madre. eso les iba a decir. La otra semana tenemos 2 Hágale, cortometrajes hágale. dirigidos por Diego Camilo Figueroa, que nos acompaña desde Venezuela. Uno es Sustancia y otro es Si supieras cuánto vale. Nos vemos entonces dentro de 8 días a las 6 de la tarde, como siempre. Va a estar Sí, tremendo. el man está aquí en Colombia, pero los hizo en Venezuela, entonces chévere. Pero- o sea, gente moviéndose y mostrando lo que hace. Listo, pues. Ahí Chao. estuvo.